Bueno, muy buenos días para todos. Ahora sí, oficialmente, sean bienvenidos a este webinar ALAS. Mi nombre es Tadeo Espina, soy parte del equipo de marketing y comunicaciones de la asociación. Hoy voy a estar encargado entonces de moderar este espacio académico. Los webinars ALAS están pensados para aportarles actualización en distintas áreas de nuestra industria y para eso nosotros invitamos a profesionales y expertos de las distintas compañías que hacen parte de la asociación. Déjenme por aquí revisar algo de la plataforma antes de empezar para que salga todo muy bien. Bueno, el webinar de hoy vamos a estar hablando de cómo y por qué elegir el cable correcto para cada aplicación. Conoce las soluciones más confiables de cable de bajo voltaje en la industria para una variedad de aplicaciones como fuego y seguridad de vidas, networking y comunicación, audio y video, automatización de edificios, más HVAC. Aprenda en esta sesión lo que vamos a ver: conceptos básicos del cable de bajo voltaje, normativas, qué cable instalar según la arquitectura, características que ayudan durante una instalación y seleccionar el cable adecuado para cada aplicación. Para todo esto que les estoy contando, vamos a tener un experto que es Pedro Holguín Velázquez. Pedro hace parte de nuestro socio corporativo Resideo. Desde el año 2015 forma parte del equipo y entrenamiento precisamente de Resideo para Latinoamérica, que tiene como misión ofrecer a sus canales conocimiento y apoyo en todo lo relacionado con el portafolio de marcas de Resideo, desde Honeywell Home hasta el cable Genesis. No le quiero quitar entonces más tiempo a Jorge, entonces voy a dar nada más dos indicaciones. La primera es que a través del panel de preguntas, ustedes me pueden ir haciendo las preguntas que se les ocurran durante la presentación. La segunda es que esto es una presentación académica, entonces les pido que las preguntas vayan en este orden y vamos a hacer una sesión de preguntas-respuestas al final, pero me las pueden enviar en cualquier momento de la presentación cuando se presente precisamente la duda. Voy entonces a saludar a Pedro. Pedro, no sé si me escuchas. Perfectamente, Tadeo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y agradecido por la oportunidad como socio que nos das para poder presentar y ayudar también con el conocimiento de nuestra línea de productos, principalmente en la parte de cables. Hablando precisamente de esos temas que son más bien de enseñanza más que comerciales, ¿no? Bueno, Pedro, en este momento te estoy dando el rol de presentador. ¿Puedes compartirnos tu pantalla para que lo vea toda la audiencia? Ahí la estamos viendo ya. Perfecto, confírmeme. La estamos viendo Ok, perfecto. Te dejo se ve bien. entonces con todos los asistentes. Voy a Buenísimo. estar aquí conectado para lo que necesites y te voy a estar interrumpiendo en unos sondeitos que vamos a estar haciendo. Perfecto, Listo. buenísimo. Bueno, eh, que nos dan que nos brindan para poder apoyarles y darle también estos conocimientos extra que tenemos como fabricantes y que ustedes puedan manejar correctamente. Tal como dijo Tadeo, estoy basado en Chile, pertenezco al equipo de Resideo desde el año 2015. Soy del equipo de soporte y entrenamiento liderado por Jaime Calvo para toda esta región, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo y por qué elegir el cable correcto para cada una de las aplicaciones. Muchas veces cometemos el error de decir, bueno, el cable no es tan importante como el equipamiento, como el software, pero sí es la carretera por donde transita tanto la electricidad como los datos de nuestros equipamientos. Entonces, vamos a ver el por qué es importante también el darle una mirada al cable, ¿no? La agenda, estándares, certificaciones y normas, cómo está compuesto un cable de bajo voltaje. Vamos a hablar principalmente de la línea de bajo voltaje, que es la que nos invitaron a presentar el día de hoy. Cómo seleccionar un cable para aplicaciones también de exterior. Cuáles son algunas líneas de cables y opciones que hay en el mercado para poder hacer una diferenciación de ustedes como compañías, como instaladores, distribuidores, y los recursos que tenemos para ello. Bueno, primero, entre los estándares, certificaciones y normas, ¿qué cosas es importante tener en consideración? Cumplir con los requerimientos de la NEC,
que son el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, y en la cual está basado prácticamente todas las normativas de nuestra región, ¿no? Eso es como una base para el requerimiento de toda Latinoamérica. Después tenemos que tener cumplimientos con la NFPA para lo que es el tema de fuego. Contar con aprobaciones y certificaciones de los laboratorios UL o también ETL, que son unos laboratorios también independientes que hacen el testeo de los cables. Cumplir con estándares internacionales también en la parte de fabricación y también para los cables de red principalmente estar con la IATIA para lo que es la parte de cables de red o de network. Lo van a encontrar en lo general. En NEC, ¿qué cosas es importante tener en consideración? Oh, perdón, se me adelantó mi slide. Tenemos que cumplir con todos los requerimientos que dice la NFPA 70, que corresponde a lo que es el Código Eléctrico Nacional. ¿Como en qué cosas? Nos vamos a ir a el sitio web de la NFPA, donde vamos a encontrar que hay una normativa que ustedes pueden bajar o pueden comprar en la NEC, que habla sobre los cables para este tipo de requerimientos. Luego tenemos que otro requerimiento que tenemos que cumplir es con la NFPA 262, que habla sobre los métodos y estándares para lo que son los test de flamabilidad y la generación de humo en los cables, en los espacios donde se van a instalar. Vamos a hablar un poquito también de eso, vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Y la UL son las certificaciones que nos brindan o los ensayos que tenemos que hacerle a los cables para cumplir con estas normativas que están un poquito más arriba, ¿no? ¿Como cuáles ensayos? Por ejemplo, en el caso de los cables riser, que son los que son instalados en un edificio que tiene más de un piso, en la vertical, los cables plenum, que son los que son instalados en el espacio del cielo falso o del cielo suspendido, y la losa del edificio, en ese espacio, que se llama plenum, tenemos que cumplir con los requisitos que dicen tanto la NFPA como la UL, ¿no? Y los Pedro, cables para propósito. Sí, ahí te voy entonces a interrumpir. Tenemos el primer sondeo propuesto por ustedes para mirar. Si quieres lo muestro. sí, por favor. En este momento entonces en la pantalla de ustedes, los asistentes, están viendo un sondeo que les pedimos que realicen. ¿Qué tipos de instalación usted usualmente realiza? Tenemos tres opciones: el riser, el plenum y propósito general. Les pido entonces que voten. Vamos a dar un minuto para que pueda votar toda la audiencia. Les repito la pregunta: ¿qué tipos de instalación usualmente usted realiza? Las opciones son las que nos acaba de mencionar Pedro: riser, plenum o propósito general. En este momento ya votó la mitad, tenemos el 54% que ya ha votado. Vamos a dar otros 30 segundos para mirar qué nos arroja la encuesta. Bueno, Pedro, te voy contando con el 70% de los asistentes que ya han votado. Nos arroja que el 12% de los asistentes utilizan el riser, el 24% el plenum, y nos arroja en este momento un 65%, o sea, una gran mayoría que utiliza propósito general. Ok, muy interesante esto, ¿eh? Muy interesante. Bueno, vamos a ver el por qué y dónde utilizar cada uno de estos requerimientos. Los cables de propósito general cumplen con una certificación de flamabilidad que nos rige la UL 1665, donde se hace un test que es completamente distinto a lo que se hace un test, por ejemplo, riser o de plenum, donde
plenum es el que tiene una mayor característica en cuanto a la no propagación de la llama, porque se hace en un test en forma vertical, perdón, en forma horizontal, disculpen, con una cantidad de viento propuesto, una cantidad de fuego que se pone en este sistema, y la propagación de la llama no debe ser superior a lo que indica el estándar, o lo que dice la UL que debemos cumplir, y lo que no se debe generar también son cantidad de humos tóxicos, o de humo, perdón, de densidad de humo, que no sea lo que se propone la normativa. ¿Okay? Luego están los cables de tipo riser, que su normativa para lo que es la parte de la certificación se llama 1666. Esto se los explico porque lo van a encontrar generalmente en las hojas de datos como información de los cables que cumplen con ser plenum, con ser riser. No solamente es por dónde se instalan, sino que también tienen que cumplir con test de flamabilidad y de humos que son generados por ellos. El test para lo que es un cable riser, el 1666, se hace de forma vertical, y también se comprueba que el fuego no propague la llama más de lo que dice la norma para poder ser certificados tanto riser como plenum. Okay. Hago más énfasis en estos dos modelos porque los cables de propósito general son los que se instalan mayoritariamente en casas o edificios que son de un piso, y cuando estamos hablando que son instalaciones ya que tienen edificios de más de un piso, o que tienen estructura, ¿no es cierto?, con cielo falso y que van a ir en plenum, debiera considerarse un cable de tipo riser o un cable de tipo plenum para ese tipo de instalaciones. Sobre todo si en el lugar hay mucha afluencia de público. En el caso, por ejemplo, de un edificio comercial, debiera utilizarse principalmente cables de tipo plenum. Vamos a ver un poco la jerarquía de esto. Bueno, aquí, Pedro, tenemos otra vez, vamos a pedirle al público que nos cuente, tenemos otro sondeo propuesto por ustedes. En este momento va a salir. Nos dicen y nos proponen que ustedes nos respondan de las instalaciones que usted realiza, ¿qué artículo NEC aplica mayormente a sus proyectos? Entonces las opciones que tenemos en este momento son 820, 800, 760, 720 y 440. Estamos entonces, vamos a dar un minuto para que puedan responder. Ya la gente empezó a responder. Repito la pregunta, de las instalaciones que usted realiza, ¿qué artículo NEC aplica mayormente a sus proyectos? 820, 800, 760, 720 o 440. Bueno, en este momento ha respondido un 20% de nuestros asistentes. Vamos a esperar a que el porcentaje aumente para poder tener una tendencia y compartirla con Pedro. Aprovecho mientras los demás responden. Sí. Dime, Pedro. Sí. No, dale. Mientras los demás responden, me han preguntado que si vamos a compartir la presentación. Sí, le voy a pedir a Pedro que después me mande el PDF y la vamos a estar subiendo a nuestro acceso exclusivo para socios. Igualmente estamos grabándola, así que todo el webinar va a quedar ahí montado. Y por ahí alguien me preguntó, Rodi Bustal, que más o menos a qué hora calculamos que dura el webinar. Duramos más o menos 1 hora, ya tenemos los tiempos organizados. Bueno, voy entonces a contarte, Pedro, cómo quedó la tendencia. Bueno, la gente sigue votando en este momento, entonces va a estar cambiando, pero te voy contando. Hay un 23% de los asistentes que nos están contestando que utilizan 820. Hay un 9% apenas que nos dicen que 800. Hay un 31%, 32% que nos dice 760. Hay un 27% que nos dice 720 y un 11% que nos dice 440. Es decir, entre 760 y 720 están como la mayoría, seguido de 820. Perfecto. Bueno, te doy otra vez el mando. Muchas gracias. Sí, lo que te iba a comentar era que quisimos hacer esta pregunta antes para ver si los clientes tenían un poco de conocimiento en qué segmento de utilización de cables están. Los cables que cumplen con el artículo 820 son principalmente los cables que son para CATV o la televisión por cable que recibimos en casa, ¿no? Para dejarlo más específico.
En el caso del artículo 800, son los cables que son cables de red. ¿Okay? Están los distintos tipos de cables de red que ustedes van a encontrar en el mercado. Después tenemos el artículo 760, que son los cables para sistemas de Fire Alarm, o sistemas de detección de incendio principalmente. Y el artículo 725, que habla de cables que son para clasificación 1, control remoto, señalización. Aquí nosotros, por ejemplo, incluimos los cables de control o los cables que se utilizan mucho en los sistemas de alarmas de robo, cableadas. Aplica mucho el artículo 725. Y otro artículo que está bastante hoy en día, porque esto es reciente, esto es del año 2017, los artículos 820, 800, 760 y 725 tienen una mayor vida. El artículo 440 habla de los cables que son requeridos para los sistemas de aire acondicionado y equipos de refrigeración, que también quedan dentro de lo que es la clasificación de cables de low voltage. Entonces, se agradece la encuesta porque ahí tenemos un poquito la afinidad de qué tipo de instalaciones están enfocados nuestros clientes o la venta de productos, ¿no? Hay una cosa que es bastante importante tener en consideración, que muchos fabricantes, entre nosotros, vamos a tener mayor fabricación de cables de propósito general, que es podríamos decir el DESDE, o el que tiene una flamabilidad más bien estándar, no igual tiene algún factor mejorado que los cables que son de tipo, por ejemplo, CMX o de uso de casas, pero estos cables tienen una mayor densidad de humo y de flamabilidad que podría tener un cable de tipo riser, que es el que generalmente más se vende también en el mercado para lo que es el tema de instalación en edificios comerciales o tiendas, pero el que realmente se debiera aplicar para lo que es instalaciones en edificios, según lo que dice el artículo 760, sería el plenum, que son cables que no son flamables, o sea, al minuto de ponerle flama no propaga la llama, tiene baja densidad de humo y no genera goteo, que podría generar también otro lugar donde se genera un nuevo foco de incendio. Un poco a eso hace referencia esta tabla para que se entienda. Entonces, cada uno de los artículos de cables tiene también una capacidad de poder proveer cables de tipo plenum, riser o de propósito general para el mercado. ¿Cómo es la anatomía de un cable? Van a encontrar ustedes en el mercado muchas veces cables de fabricación sólido, que son más ideales para aplicaciones en sistemas más eléctricos o que se dejan en ductos y que no se mueven mucho. Y después tenemos cables multifilares que son para lo que es el tema de mayor flexibilidad o equipos que son móviles, ¿no? Que con el movimiento se puedan cortar los cables y esto hace que sean con mayor flexibilidad. Dentro de los multifilares van a encontrar ustedes que hay también distintas cantidades de hebras, eso es importante verlo en la datasheet. Entre mayor hebra tenga, más flexible es el cable, lo hace más trabajable, sobre todo para la parte de instalación, que no cueste tanto la instalación. Después tenemos una diferenciación entre cables blindados o shield, que van a encontrar en la documentación. Van a encontrar shield en la documentación. Listo. O no shield. Se me quedó pegada esta cosa. Ahí sí. O van a tener sin blindaje, donde van a estar los conductores directamente bajo una cubierta de protección. Esto es una cubierta de aislación que debe soportar cierto voltaje, y la cubierta externa, que es el que contiene los distintos cables. Estas cubiertas pueden ser tanto para uso interior o para uso exterior. Junto con el shield, muchas veces se trae un cable también de drenaje o un cable de tierra para lo que es el tema de que eso no genere el efecto antena. Después tenemos cables que para sistemas de comunicación que van a venir pareados o twisteados. Muchas veces se le llama también a esto trenzado, pero como son de a pares, generalmente es twist o twisteado, no es trenzado. Que van a venir de un par, dos pares, tres, cuatro pares, dependiendo de lo que necesitan. Puede que tenga o no tenga el apantallamiento o el shield. Puede ser también shield por cada uno de los pares, apantallado por cada uno de los pares, el blindaje.
Esto también está contenido con cables que pueden ser de tipo sólido, multifilar. Cada blindaje tiene su cable de drenaje también. Estos cables son para entornos más de comunicación, donde tenemos que llevar data principalmente. Están diseñados para ese tipo de requerimientos. ¿Qué podemos encontrar más también en los cables? El voltaje que deben soportar. Los cables de low voltage generalmente están dentro de los 1000 volts. En el caso de nosotros fabricamos cables de 150 volts, 300, 600 volts. Esto es generalmente lo que encuentran ustedes en el mercado y en calibres que van desde el 24 WG hasta el 12 WG. El calibre es muy importante porque depende del calibre que se elija o que se seleccione, dependiendo del equipo que se vaya a instalar, es la longitud con la cual ustedes pueden llegar. Eso lo da generalmente el equipo que están instalando, les dice y les recomienda utilicen cable de tal sección para que yo pueda llegar, ¿no es cierto?, con mis datos, mis señales a cierta distancia. Acá, como pueden ver, hay un ejemplo de, en este caso, el voltaje que se está corriendo y la distancia en pies que se puede conseguir ya con el cable 22 AWG es totalmente menor a la que se puede conseguir con un cable de 18 AWG, por ejemplo. ¿Okay? Eso es la transmisión tanto de corriente como la transmisión de datos. Es importantísimo porque muchos cables no solamente llevan energía, sino que llevan datos. Otra consideración importante es la capacitancia. Al utilizar cables que son de baja capacitancia, se minimiza la degradación de las señales. Esto quiere decir que con la baja capacitancia tienen ustedes la posibilidad de que el dato que se está transfiriendo llegue a su receptora como un dato y no llegue una señal perdida, como es el caso del ejemplo de acá. Otra consideración también es la impedancia característica. Muchos equipos funcionan a cierta impedancia. Por ejemplo, la impedancia característica de un cable de red es de 100 ohm y todo está diseñado para que sea 100 ohm. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de una señal que sale de 120 ohm, pasa por una parte de comunicación. Si tiene la impedancia correcta, va a seguir su transmisión sin degradar la señal o sin que se refracte la señal, que se pierda la señal. En este caso, por ejemplo, tenemos un equipo que es a 40 ohm y le ponemos un cable que es de 120 ohm. Mucha de la señal que es entregada se refracta y se pierde, con lo cual es posible que esta señal no llegue completamente a su receptora. Estos son puntos que son importantes de considerar al minuto de elegir un cable y verificar su hoja de datos. Otra cosa que tenemos como fabricantes de cable es que fabricamos 100% en cobre. Esto hace que sea un producto de alta calidad. Muchos fabricantes fabrican en cables de aleación, lo que hace que la calidad disminuya, que los datos no lleguen a su destino o que tengan mucha pérdida de caída de tensión y con lo cual no se consigue el objetivo que es transmitir la energía y el dato del cable. Otro punto que también es bastante importante es poder considerar las instalaciones en espacios en exterior. Un cable de tipo propósito general, lo van a ver que ustedes que en su característica puede decir que sea clasificación o resistente a la luz solar. Esto es porque si es instalado en un espacio, por ejemplo, que tiene ventanales o que tiene luz y le llega la luz solar dentro de un edificio, no va a tener problemas. El tema es cuando se sale del edificio a la parte externa, como por ejemplo podría ser la instalación de un sistema de clima, de aire acondicionado, o también de cámaras. Cuando instalamos cámaras, tenemos que tener en consideración si vamos a tirar esa cámara, vamos a instalar esa cámara y el cable lo vamos a instalar por ductos que están por colgantes, como por postes, por ejemplo, o si va a ser enterrado o si va a ser instalado en ductos que se puedan inundar. Esto hay que considerarlo al minuto de hacer la instalación, ya que si se inunda ese ducto, es posible que al corto tiempo, al corto plazo, empiece a provocar
pérdida de señal o que se vea mal porque la humedad ha penetrado el cobre y eso hace que se disminuya su calidad o su funcionamiento. En el caso, por ejemplo, nosotros contamos con cables y hay fabricantes que cuentan con cables para enterrado directo, lo van a encontrar como direct burial, que pueden ser instalados en zanja, como se ve acá, se entierra directamente en el terreno y lo pueden instalar, o van a encontrar también que son resistentes a la luz solar o que son también resistentes al agua. Cuando son resistentes al agua, los cables traen un polvo que se convierte en un gel que hace que se bloquee el paso de la humedad hacia el cobre, que es donde generalmente ocurre el evento de que se filtró el agua, se corrosionó el cable y genera falsas alarmas o no da el servicio que debe brindar como producto. Acá hay unos test que se hacen a los cables para lo que son resistentes a la luz solar, que son para lo que es el tema de direct burial. Existen varios tests, bueno, el de nosotros tiene 720 horas de mediciones respecto a algunos que se van a encontrar en el mercado, como por ejemplo van a encontrar algunos que son CMX para outdoor, que los tests que se les hacen solamente son a 300 horas. Hay otra cosa también para los cables que son enterrados directos, hay un test de aplastamiento que se le hace al cable que nosotros también cumplimos. Ahí Bueno, viene una pregunta, ¿no, por aquí, Tadeo? Pedro, tenemos una pregunta, claro que sí. Vamos entonces a lanzarla para que nuestros asistentes la contesten. Ahí la deben estar viendo ya. La pregunta es la siguiente. De acuerdo al aprendido sobre cables de uso exterior, sobre cuál de ellos le gustaría aprender más? Entonces tenemos estas opciones de UTP Network, de audio, de Fire Alarm o de todas las anteriores. Entonces les pedimos, por favor, nos contesten sobre cuál de estos cables les gustaría aprender más. Vamos entonces a darles, uy, lo cerré, no, por acá está. Vamos a darles un minuto para que puedan contestar. Repito la pregunta mientras van contestando. De acuerdo a lo aprendido sobre cables de uso exterior, ¿sobre cuál de ellos le gustaría aprender más? UTP Network, Audio, Fire Alarm y todas las anteriores. En este momento ha contestado el 65%. Vamos a esperar un poco más que todavía están contestando. Bueno, Pedro, en este momento ya tenemos más del 70% que contestaron. Ya podemos hablar entonces de una tendencia que nos indica que el 29% quisiera aprender más sobre UTP Network, el 11% sobre Fire Alarm y el 59%, o sea, la mayoría, sobre todas las anteriores. Excelente. Buenísimo. Listo, Gracias, Tadeo. Listo. Ahí te estamos viendo otra vez. Seguimos entonces. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, dentro de los cables de bajo voltaje ustedes van a encontrar cables para sistemas de seguridad, para lo que es el tema de Fire Alarm, control de acceso, videovigilancia, automatización de edificios, lo que se llama IBIS también, o BMS, lo van a encontrar también como información, cables de red y cable también de audio-video, dentro de los cuales nosotros como fabricante y lo que van a encontrar mayoritariamente en el mercado, ustedes van a encontrar, bueno, los cables de seguridad para multipropósito, videovigilancia análoga, control de acceso, para lo que es la parte de entretenimiento audio y lo que es bocinas, coaxiales para CATV, para cables para multimedia, automatización, para fuego, protección debido a los cables de Fan Alarm principalmente. En la parte de confort, HVC, van a encontrar los cables que son de tipo termostato, mini split, de control o comunicación, ya sea 485 Bagnet Lundberg. Y en la parte de comunicación de redes, las distintas categorías, 5E, 6A. Y en otros también, que es una parte importante, van a encontrar cables para iluminación de exterior, ya sea de la parte de iluminación de sitios
en edificios, por ejemplo, la parte de iluminación de LED, y lo que es la parte de regadío, que son para uso exterior. Bueno, aquí quisiéramos entonces Ahí viene otra pregunta, Pablo. volver a consultarle a nuestra audiencia lo siguiente. De la lista en pantalla que acaban de ver, ¿de qué categoría de cable le gustaría aprender en una próxima sesión educativa? ¿Del cable de seguridad, de entretenimiento, de fuego y protección de vidas, de HVAC o el común? Entonces les pido nos contesten todo este sondeo para ir mirando los intereses también específicos. Repito una vez más la pregunta mientras se suman más respuestas. Nos preguntan aquí de la lista en la pantalla que acabamos de ver a continuación, ¿de qué categoría de cable le gustaría aprender en una próxima sesión educativa? ¿De seguridad, de entretenimiento, de fuego y protección de vidas, de HVAC o común? Tenemos entonces un 64% que ha respondido. Esperemos que pasemos siquiera el 70% para que podamos revisarlo. Bueno, Pedro, te cuento entonces que la respuesta, la mitad de la audiencia prácticamente, un poco más, el 52% nos dice que de seguridad, un 3% nos habla de entretenimiento, un 30% nos habla de fuego y protección de vidas, un 12% de HVAC y un 3% del común. Entonces la mayoría están entre seguridad y fuego y protección de vidas. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Sigamos con la presentación. Ahí te estamos viendo Sí. otra vez. Bueno, dentro de los cables para... Ahí se está viendo, perfecto. Dentro de los cables para protección de vida Fire Alarm, vamos a encontrar que los cables que se encuentran en el mercado son de tipo sólido, no son flexibles, son un poquito difíciles de instalar. Cuando tenemos una cantidad importante de cables, manejar eso es muy importante. ¿Qué estamos haciendo como fabricantes también? El fabricar cables para multi. ¿Okay? Esto también lo pueden encontrar ya en el mercado como una ayuda para ustedes en la parte de instalación. Otro punto que es de que ustedes puedan, por ejemplo, que tengan algún identificador, por ejemplo, hemos creado unos que tienen color roja, amarilla, blanca, negra, azul, bueno, hay distintas opciones de colores. Esto, por ejemplo, para indicar aplicaciones, por ejemplo, lazos, o palancas, o pisos, por ejemplo, si necesitan identificar pisos de un sistema de detección de incendio, rápidamente con eso ustedes lo van a poder conseguir y diferenciar los cables, y para lo que es la parte de mantenimiento principalmente también ayuda mucho. Otro cable que tenemos es un cable que viene ya con una protección metálica. Dentro vienen los cables de detección de incendios. Esto, por ejemplo, para instalaciones donde tenemos que hacer un deployment o una instalación rápida, tenemos poco tiempo, tenemos que trabajar y dejar esto listo para que en la mañana se comience luego el funcionamiento de la oficina o del lugar de venta. Bueno, tenemos el cable que ya viene con la protección metálica, llegar a instalar, viene en rollitos ahí para esta posibilidad. Esto ayuda mucho, sobre todo en clientes que tienen mucho movimiento de su sistema o que necesitan una baja tasa de cierre de su fábrica o de sus procesos. Cables para control de acceso. ¿Qué vamos a encontrar nosotros generalmente los cables de control de acceso? Que tenemos la unidad de control de acceso, tenemos el cable que es para el retenedor o el strike, dependiendo de lo que vamos a utilizar, el cable para la lectora, que son, generalmente la lectora utiliza 6 conductores apantallados, un cable Shield de calibre 22 AWG, según lo que dice el fabricante, el mayor fabricante de lectoras de control de acceso. Después tenemos también el cable para lo que es el sensado del estado de la puerta, si está abierta o cerrada, y tenemos también los 4 conductores, estas cosas están muy aceleradas, para lo que es el requerimiento de salida, que puede ser una botonera o puede ser también un sistema automático de sensado de personas, que necesita 4 conductores calibre 22, 2 conductores para llevar la señal o 2 conductores también para llevar la iluminación de este tema. ¿Okay? Entonces, tenemos que comprar 4 números de parte distintos para cada uno de los requerimientos. ¿Qué pueden encontrar ustedes en el mercado de cables de control de acceso? Cables que ya
vienen con o sin cubierta total. En este caso, por ejemplo, van a encontrar este cable que viene sin la cubierta general, pero tienen los 4 cables para llevar directamente desde la unidad de control de acceso hacia la puerta. Están con los calibres que son adecuados y con la condición que pide el fabricante, por ejemplo, del sistema de lectora, que es un cable apantallado de 6 conductores calibre 22. Este cable está siendo bastante requerido en sistemas principalmente donde hay una cantidad de lectoras importante en edificios comerciales, porque ya tiene todos los cables que se requieren para el strike, la lectora, el contacto y el requerimiento de salida, y vienen con colores identificados, y también la impresión que viene en la cubierta, un cable para control de acceso. Entonces es un cable que está diseñado para ese requerimiento, que he visto yo en el mercado muchas veces, que en un sistema de control de acceso todo lo instalan con UTP y no tiene los calibres adecuados ni las secciones adecuadas para cada uno de esos requerimientos. Que en cables de red vamos a encontrar que no solamente es importante la comunicación de la red, sino que también tenemos la posibilidad de llevar ya PoE o energía a cada uno de los extremos, ya sea una cámara, un sistema de control de acceso, o algún equipamiento que pueda ser alimentado con PoE. Tenemos que los cables de categoría 5E soportan hasta, en el caso de 12 watts, 12.95 watts, hasta 30 metros. Si hablamos de cable categoría 6, tenemos que soportan 25 watts hasta 30 metros. Y si hablamos de categoría 6A, hablamos que soportan 60 watts hasta 30 metros. Esto es importante que ustedes lo consideren al minuto de hablar con sus clientes, de si van a llevar una cámara o para llevar un dispositivo, qué consumo tiene ese dispositivo para que le instalen el cable adecuado a cada uno de los requerimientos. Si van a utilizar dispositivos de 12 watts, bueno, cable categoría 5E anda bien. Pero si el cliente dice, mira, hoy día, no sé, voy a utilizar una cámara que es de 30 watts, pero que la quiero cambiar por una PTZ que es de 60 watts, bueno, el cable que se debiera instalar debiera ser un categoría 6A principalmente, que va a soportar lo que es 802.3 BT o PoE++, hasta 60 watts o más, si es que sale algún requerimiento próximamente. Otro punto que es importante también, que ustedes deben considerar con sus clientes, es qué comunicación Wi-Fi van a necesitar con sus clientes. Por ejemplo, si van a instalar un sistema Wi-Fi AVG, pueden utilizar un cable categoría 5E, porque los anchos de banda del cable dan para comunicar hasta 100 megabits, y un sistema AVG soporta hasta 54 megabits. Pero si el cliente está pensando en que hoy día a lo mejor quizás va a instalar un sistema 802.11n, que es 600 megas, el cable UTP categoría 6 soporta 1 giga, pero si dice en algún minuto estoy pensando en cambiarme a 802.11 AC, que es 7 gigabits por sistema wireless, el cable que debería utilizar es de categoría 6A, que me soporta 10 gigabits para este tipo de requerimiento. ¿Okay? Esto es para cablear los sistemas de Wi-Fi, obviamente, los dispositivos que van a llevar esa comunicación, y para que no se queden entrampados y se genere el cuello botella en el cable. Después tenemos, estos son los cables que van a encontrar en el mercado. Van a encontrar cables no apantallados o apantallados en categoría 5E. En el caso nuestro tenemos cables que son para aplicaciones water resistant o enterrado directo. Categoría 6 van a encontrar también con pantalla o sin pantalla, de distintos tipos. También tenemos para aplicaciones de exterior, ya sea enterrado directo o resistente a la inundación incluso. O cables categoría 6A, que tienen un calibre, si ustedes se fijan, de 24, 23 AWG cada uno de ellos, y que soportan lo que vimos en la parte de PoE y en la parte de dispositivos Wi-Fi, ¿no? En la parte de confort, ¿qué cosas son importantes? Los sistemas para edificios inteligentes o IBIS, que generalmente toman las señales de los sistemas de aire acondicionado o de los sistemas de clima, del agua, de
bueno, de los distintos elementos que se quiera controlar en ese edificio y cómo se comunican eso a través de protocolos que se llaman BACnet, Echelon o Loneworld, o también puede ser incluso hasta redes de datos Ethernet, para lo que es el tema de centralizar esa información y poder tenerla con un sistema de edificios inteligentes. ¿Qué tenemos acá? También cables para lo que es el tema de mini split. Ya vimos un poquito de la NEC que habla de este tipo de cables para instalaciones de sistemas de tipo exterior, de aire acondicionado. Tenemos, ese es un punto también que ustedes deben focalizar al minuto de hacer una instalación, que se cumpla con la NEC, el artículo 400, para lo que son equipos de aire acondicionado. Entonces, para lo que es la parte de confort y HVAC, vamos a encontrar cables para termostatos, cables para mini split, para control de entradas y salida, para BACnet y Loneworld, que son principalmente la forma de comunicación que tienen estos dispositivos que se reciben de forma centralizada. Dentro de los mini split van a encontrar cables que son con protección metálica, por ejemplo, en lugares donde hay roedores o que necesitan una protección metálica bastante más fuerte, bueno, está la posibilidad, o si ya tienen un ducto, se puede instalar un cable de tipo mini split sin armadura. En la parte de entretenimiento, vamos a encontrar que tenemos cable de distinta cantidad de conductores, tenemos de 2 y 4 conductores. Una característica importante que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de nosotros, se ha sacado el oxígeno al cobre para que el nivel o la calidad de sonido o distorsión que tenga ese audio se minimice al máximo y que sea de mayor calidad el sistema de audio. Pero también hay cables para uso en exterior, por ejemplo, en un shopping, en un mall, que quieran instalar un sistema de audio en el exterior. Tenemos cable también para esas aplicaciones de exterior, como pueden ver. Cables para CATV o cables también para multimedia en distintas características, por ejemplo, no sé, RG6 o RG y un cable UTP para lo que es la llegada del home theater y de la red y de la señal de cable para el caso de hogares. Esto está disponible también en características de Plenum, Riser y propósito general. Una cosa importante también es poder ofrecer a los clientes disponibilidad de embalajes y de colores en cuanto a sus cubiertas y a los tamaños de opciones de compra. Una cosa importante es que ustedes puedan elegir algunos tamaños, como por ejemplo, mira, hay unos rollitos que son pequeños, están disponibles, que son de 250 pies o de 500 pies, que se pueden llevar y se pueden hacer instalación, un deployment bastante más rápido y no usar la típica caja de 305 metros o de 1000 pies que está disponible. Bueno, eso es importante. Otra cosa, los cables que vienen con un ripcord es para deschaquetar el cable y no dañar en sí la composición del conductor. Muchos técnicos ocupan el alicate cortante para sacar las cubiertas de los cables y eso hace que se deforme el diseño redondo que tiene el cable y hace que pueda tener alguna problemática. El marcado también es importante. Tenemos la posibilidad de que en la cubierta venga un marcado donde viene, por ejemplo, el part number, el tipo de conductor, e incluso la certificación UL que tiene ese cable. Ustedes, por ejemplo, si se van al sitio de UL y ponen el código E175105, van a encontrar que la información del fabricante para poder bajar incluso hasta el certificado de este cable en el sitio UL. Las características también, si es Riser, Plenum, o dependiendo de las certificaciones que tenga, la medida del cable y que tenga un código alfanumérico para la identificación en la parte de instalación. Eso hace bastante, que ayuda bastante a la parte de instalación. Un poquito de por qué nosotros, bueno, como resultado del spin-off con Honeywell, Genesis pasó a ser una división del cable de Resideo Technology. Hoy día tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado, con una característica muy importante
que es la calidad de nuestros productos, porque están enfocados precisamente a este tipo de cables y no a otros. Nuestra fábrica está en Wisconsin, en Estados Unidos, cerca de Chicago. Tenemos los certificados UL de nuestros cables y los certificados ISO de nuestra planta para poder acompañarlos en sus proyectos o cuando presenten los pliegos a los clientes. Y aquí, Tadeo, ya te dejo la parte final de lo que es las preguntas, ¿no? Bueno, vamos entonces a pasar a nuestra sesión de preguntas y nos las va a ayudar a responder Pedro. Les pido que a través del panel de preguntas nos las escriban, yo las voy a estar leyendo y Pedro las va a estar respondiendo. Antes de eso, tenemos un sondeo final que lo voy a poner en este momento en pantalla, que dice lo siguiente. A la hora de escoger con qué marca de cable trabajar, ¿qué considera más importante? ¿La calidad, la garantía, la disponibilidad o el precio? Les pido entonces respondamos este sondeo para que pasemos a la sesión de preguntas. Voy a darles entonces un momento, no sé si Pedro tiene algo ahí adicional. Sí, yo quiero mostrarles precisamente una característica que tiene nuestro cable. Voy a irme al sitio web, discúlpame, Tadeo. En este momento creo que no estamos viendo donde... tu pantalla porque debe estar el sondeo puesto. Entonces dame un segundo, Okay. acabamos el sondeo y te Sí, doy, te sí, doy sí. la Y entrada. yo después muestro parte del sitio. Listo, déjame, yo voy buscando las preguntas. Bueno, en el sondeo, vamos a ver, va el 62%. Vamos a esperar como siempre que pasemos siquiera el 70% para hablar Okay. de una tendencia. Les pido entonces, Uh-huh. quienes no han respondido, que respondan. Les repito la pregunta. Eh, a la hora de escoger con qué marca de cable trabajar, ¿qué considera más importante? ¿La calidad, la garantía, la disponibilidad o el precio? Bueno, tenemos, Pedro, que el 74%, es decir, la mayoría, nos dicen que consideran más importante la calidad. Hay un 6% que nos habla de la garantía, tenemos un 11% que nos habla de disponibilidad y tenemos otro 11% que nos habla del precio. Excelente. Bueno, ahí te comparto Eso otra vez habla de que, la pantalla, perdón, para que puedas mostrarnos lo que nos sí, ibas a mostrar. sí, habla un poquito de lo que nosotros queremos mostrar como fabricantes de productos que son adecuados para la necesidad que tiene el cliente, pero también queremos mostrar algo que a lo mejor quizás no está disponible en todos lugares. Por ejemplo, nuestra garantía de la compra del cable es de 36 meses, pero tenemos una garantía de 3 por que no está cumpliendo con lo que le ofrecimos como producto, tenemos una garantía de 3x1. Por cada caja, por cada rollo, por cada empaque que reciba, nosotros le devolvemos 3. Okay. Es algo que en el mercado de los cables no he visto yo, por lo menos hasta el minuto, en otros fabricantes. Eso habla de lo que buscan nuestros clientes, la calidad del producto. Estamos tan seguros y tan con una calidad de producto de esas características que damos ese tipo de garantía. Bueno, vamos entonces a leer las preguntas que nos han enviado. Empezamos con Carlos Sí. Busnego, que nos preguntó ahorita cuando estamos empezando, dice, me voy adelantando a la sesión de preguntas. ¿Por qué cree Pedro que la encuesta de los cables de propósitos generales dio un 65%, sabiendo que es uno de los cables con mayor riesgo en aplicaciones de edificaciones? Hoy en día tenemos alta tecnología basada en tráfico IP y PoE. Gracias. Sí, excelente pregunta. Eso es algo que pasa principalmente en nuestro mercado latinoamericano, por una tendencia que se busca el precio versus la calidad o el conocimiento también del cumplimiento de normas. Es por eso que estamos cumpliendo una labor importante acá con nuestro partner Alas en educar o entregar la información, más que educar, en realidad es entregar la información a los clientes para que tomen en un sistema
tan importante como el equipamiento, no es distinto a la calidad que deberá tener un equipamiento. Por eso me gustó la última pregunta, que contestara el 74% que la calidad es lo más importante. Bueno, ahora a lo mejor quizás con este entrenamiento van a empezar a mirar un poquito más allá. Oye, ¿dónde voy a instalar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dice la normativa de mi país para esto? O si no tiene normativa, yo le voy a sugerir al cliente, mira, la NEC, que es la normativa americana, dice esto en un edificio como el que tú estás construyendo. ¿Quieres que lo apliquemos de esta manera? Y ustedes diferenciarse en el mercado también. Eso es importante para nosotros, entregarle herramientas de diferenciación a ustedes. No sé si respondí a la consulta de Carlos y Tadeo. Bueno, pienso que sí. Vamos a continuar con otra pregunta. Giuseppe Pasarelli nos dice que si puedes indicar algo sobre cables cero halógenos. Sí, y claro, precisamente me preguntan mucho sobre eso. Sí, bueno, los cables libres de halógeno o cero halógeno son una tendencia que viene bastante fuerte, pero viene por el mercado más europeo, imponiéndose hacia el mercado americano. Nosotros como fabricantes de cable nos regimos por lo que dice la normativa americana, que es la NEC. Todavía no entramos en ese tema. Si queremos buscar un equivalente, no es lo mismo, pero sí equivalente podría ser el cable plenum, que tiene características de no propagación a la llama. En cambio, por ejemplo, los cables libres de halógeno, en el año 2017 salió una normativa europea, la Comunidad Europea hizo y declaró que hay como 4 o 5 modelos distintos de cable libre de halógeno, desde uno menos en el cuanto a la propagación de la llama hasta uno full. Entonces, tienen distintas características, va a depender de con cuál me compares, yo te voy a decir cuál es más equivalente o no a libre de halógeno. También nos ha pasado que hemos tenido proyectos que vienen especificados con libre de halógeno y hemos mostrado que cumplimos con la NEC, que cumplimos con los estándares de la NFPA para lo que es el tema de flamabilidad, y hemos cambiado propuestas a cables plenum. Entonces, si tú me dices, ¿qué tengo que decirte respecto a libre de halógeno? Son distintos, son con normativas europeas, nosotros fabricamos bajo la normativa americana. Si Bueno, quiere una equivalencia, el plenum podría siendo el equivalente, perdón, tranquilo. Tadeo. Por aquí Carlos, que nos había hecho también la pregunta anterior, nos hace otra recomendación y nos habla de hablar de las certificaciones que se está solicitando en la región, que es la certificación UL 444 para aplicaciones basadas en UTP. Esto es de relevancia al momento de certificación y el UL 444 reconoce son cables basados en fabricación 100%, sobre todo influye mucho en las tecnologías basadas en PoE, PoE Plus y PoE Plus Plus Plus. No sé si me entendiste ahí que la parte técnica no es mi Yo fuerte. entendí perfectamente, pero no entendí cuál era la pregunta de Carlos. No había una pregunta, sino que nos hacía la recomendación de también mencionar como esta Ah, parte. excelente. Agradezco la recomendación de Carlos porque no lo tenía en mi conocimiento, pero lo voy a estudiar para poder incluirlo. Gracias, Carlos. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Adolfo Guzmán nos pregunta, ¿un cable blindado disminuye la distancia de comunicación de datos entre equipos? Eso es correcto. La mayoría de los fabricantes, bueno, yo conocí a algunos de mi pasado con Honeywell, por ejemplo, equipos de detección de incendio, cuando ocupan cables no blindados, la distancia que pueden conseguir es totalmente mayor a un cable blindado. ¿Okay? Eso es por la capacitancia que se genera con ellos. Otra cosa importante respecto al tema de los cables es cuando se aterriza, hay que ver la diferencia potencial que hay entre el punto A y el punto B de aterrizamiento, o aterrizarlo en un puro punto, pero debe ser, ese diferencial de potencial debe ser cero, no debe haber ningún volt para que no tenga problemas, sino se genera un efecto adverso que es un efecto antena. Entonces, el tema de los cables apantallados por ahí depende muchas veces de dónde se van a instalar, las rutas y ese tipo de cosas. Si vamos a pasar por cables que realmente van a generar mucho ruido eléctrico, por ejemplo, o de antenas, sí es recomendable usar un cable apantallado para aislarlo del ruido. Pero efectivamente sí se reduce mucho la distancia. Bueno, nos pregunta Rodrigo Parada,
¿qué cable utilizar en una instalación subterránea dentro de un tubo de PVC? Mira, ahí yo tengo dos recomendaciones, o enterrado directo o water resistance, dependiendo de si ese tubo de PVC en algún minuto le puede agua, ahí tiene que ser un cable ya de protección resistente al agua. ¿Por qué? Porque si se inunda esa tubería, los cables al fin y al cabo le van a terminar entrando la humedad, porque si bien es cierto, es PVC, plástico, es una aislación, pero tiene microporos que termina igual ingresando la humedad a los cables. Entonces ahí tendrías que irte por un cable para aplicación de exterior y dependiendo si se inunda o no ese tubo, lo que puedas seleccionar. Perfecto. Diego Barrientos nos dice, buen día, soy Diego Barrientos. ¿Tienen alguna línea de cables para transmisión de datos en medios industriales? Nosotros no, pero sí puede encontrar en el mercado cables para aplicaciones de aplicaciones industriales, ya sea Industrial Ethernet o algunos tipos de comunicación, pero nosotros como residuo no tenemos esa posibilidad de poder ayudarte por el momento. Bueno, nos pregunta Milton Portillo que si nos pueden enviar información sobre los cables en metal Clyde Defier. Metal Clare, perfecto. Víctor, ¿cuál es el apellido de Víctor? Milton Portillo. Ah, Milton Portillo, ok. Bueno, ahí te cuento Lo a voy a ti, anotar. Pedro, y le cuento también a los Perfecto. asistentes. Nosotros, de todas maneras, le vamos a estar pasando las preguntas que no alcancemos a responder a Pedro y de todas maneras le vamos a estar pasando estas preguntas que ustedes están haciendo, así que él de todas maneras se va a poder poner en contacto con ustedes más adelante en estos temas específicos. Efectivamente. Listo. Mayor Giovanni Pravia nos dice, ¿tienen cable STR para red o alguno que pueda servir para cámaras en elevadores? No es nuestra fabricación tampoco, ahí no tenemos cómo ayudar en eso, no fabricamos ese tipo de cables nosotros. Listo. Jim Hrastopkak nos dice, buen día desde Panamá. El cable 6A ya está pensado, diseñado para soportar IoT en 5G. Es buena pregunta, me parece que sí, porque 5G transmite a, no me recuerdo la velocidad de transmisión, pero si gusta me escribe y le respondo la pregunta, lo averiguo para poder ayudarle con ese tipo. Yo supongo que él está haciendo la consulta porque tiene que comunicar algunos equipos en red de tipo 5G, ¿no? Perfecto. Ahorita Jim Yo supongo que sí. nos puede aclarar, si no, el nombre es Jim Sí. Hrastopkak. Apellido, yo me acuerdo que siempre se conecta y siempre me da dificultad pronunciarlo. Así que por ahí te vamos a pasar los datos. Perfecto. Yo lo noté como me sonó. Rodi Rustai nos pregunta, ¿qué cable UTP se puede utilizar para cámaras IP de 4 megapíxeles a 5 a una distancia menor de 90 metros? Bueno, si es menor a 90 metros, la recomendación sería que utilizaran un cable categoría 6 o 6A principalmente va a depender, por ejemplo, de la cantidad de tráfico que le pueda generar esa cámara. Eso es un tema de configuración también, dependiendo de la configuración que tenga esa cámara, pero principalmente tendría que ser una categoría, la recomendación sería que utilizara ojalá una categoría 6 o categoría 6A, sí que es posible para ello. Bueno, aquí hay unas preguntas un poco comerciales, igual las voy a hacer para que más adelante se puedan poner en contacto. Ellen Manuel Peña nos pregunta, buenas, la empresa Genesis tiene vendedores en República Dominicana. No sé si Genesis es una empresa, una solución, tú nos aclaras ahí, Pedro. Buenísimo. Bueno, Genesis es parte de un portafolio de soluciones que tiene Resideo. Resideo Technology surgió de lo que mencioné acá. Nosotros somos un spin-off, o sea, fuimos formados, es parte de productos que eran de Honeywell. Se creó una nueva compañía que se llamó Resideo Technology. Esto pasó en el año 2018, donde están los cables Genesis. ¿Okay? Eso un poquito. La marca Resideo
la solución de cable se llama Genesis. Tenemos los paneles Vista de Enco también y otras soluciones que a lo mejor quizás pueden encontrar en el mercado. Ok, hecha la aclaración, nos pregunta si tienen cobertura en República Dominicana, tienen vendedores allí. Sí, tenemos cobertura en toda América, ya sea con vendedores que puedan estar localmente en cada uno de los países. Desconozco en República Dominicana quién es la persona. Es Manuel Peña la persona, ¿no es cierto? De todas maneras, podemos ponernos en contacto. ¿Cómo se llama la persona? Para anotarlo acá. ¿Tadeo? Hola, dime, perdón. Hola, hola. Sí, Creí que sí, sí. estabas preguntando allá. ¿Cómo se llama la persona? ¿Cómo se llama la persona de República Rommel, Dominicana que necesita? no, perdón, lo tengo aquí anotado como Elen Manuel Peña. Manuel Peña. Perfecto. En Elen Manuel dice, no sé si está mal escrito Emanuel o Ah, es tal cual Elen Manuel Peña. De todas maneras, como te cuento, esto te lo vamos a pasar, ahí van a estar los correos con los que se perfecto. registraron, te puedes Sí, contactar sin problema. sí, Romen Albuja nos dice sí. que en Ecuador, ¿dónde pueden cotizarlo? Una pregunta similar, pero en Ecuador. Sí, en Ecuador tenemos distribuidores. Ahí lo que le diría yo es que nos contacte para poder dirigirte a dirigirlo a quien le podemos ver quién tiene stock o quién le puede traer el cable si es que no hay stock en Ecuador. Pero contamos con distribuidores en Ecuador. Hay gente ahí que tiene nuestra línea de producto. Y en la misma línea nos pregunta David Alonso González que si se comercializa en Colombia. Sí, claro, también. Listo. Efectivamente, tenemos en Colombia distribuidores y tenemos también, hay 2 personas en Colombia que están con posibilidad de atender a los requerimientos. Perfecto, entonces ahí vamos a estar atendiendo y dándoles la información sobre estos países que están interesados. Ujú, Rodi, ujú. que nos había preguntado ahorita, nos dice que se tiene que ir, nos deja el correo. Claro que sí, Rodi, te va a estar contactando Pedro, seguramente. Javier Cedillo nos dice, buenos días, ustedes están trabajando algo con el tema de las NOMS en México. ¿Con las que? Las NOMS, N-O-M-S. No me suena para nada, no sé de qué trata. A mí no me ha llegado nada, por lo menos no conozco el NOMS. Bueno, después lo podemos mirar. Milton Sí. Portillo nos dice, ¿cuánto incrementa el precio de un cable FPLP con la protección Metal Clyde? Ah, uy, la verdad me hizo una pregunta más comercial, yo no veo el área comercial. Lo que sí sé que hay 2 tipos de tramo. Creo que hay un tramo que es de 75 metros y otro que es de 150 metros. La verdad desconozco el costo. No veo la parte de comercial, no veo la parte de precio, así que no le podría decir o responder a esa consulta. Tendría que hacerla con un agente comercial. Si gusta, también me escribe para derivarlo con quien le pueda entregar esa información. Claro que sí. Como les contaba al principio, este webinar tiene una orientación académica. Sin embargo, todas estas preguntas van a quedar sobre la mesa en Residio y, por supuesto, se pueden contactar para, para iniciar una negociación, un tema comercial. Nos preguntan otra vez sobre la distribución de la marca en Colombia. Ya nos hablaron de eso. Álvaro Vázquez nos dice, uy, Álvaro se me fue por acá. El instalador quiere calidad, garantía y disponibilidad, pero el cliente pide precio. Esto apuntando a la encuesta que habíamos hecho. Sí. Creo que es Bueno, una realidad. afortunadamente, conociendo los distintos mercados en los cuales he trabajado, bueno, apoyo a la gente de México, de Colombia, de distintos países, Chile, en Argentina también, en Uruguay, Paraguay, en Perú. Afortunadamente, la verdad que nuestro producto está bastante interesante, está bastante competitivo con respecto a los fabricantes que están dentro de nuestro cuadro, ¿no? Eso hace que nos hemos ganado bastantes proyectos. Ahí también existe la posibilidad de inscripción de proyectos para en el caso de que quieran hacer el producto más competitivo, si tenemos competencia con el cual
obviamente que mejorar ciertos costos. Entonces, existe la posibilidad, ahí los pongo yo con el agente comercial para que puedan evaluar y ver cómo hacemos más competitiva la oferta que lo que somos en realidad. Pero en general nos va bastante bien con nuestro producto, porque es reconocido en cuanto a calidad y en cuanto a precio somos muy, muy competitivos. Bueno, Pedro, te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que el interés ha Sí. sido absoluto, tenemos muchísimas preguntas. La mala es que estamos ya cortos de tiempo, Wow. entonces voy a responder, Sí, sí, pues sí, sí. vamos a hacer una buena tanda más, a gastar nosotros 5 o 10 minutos más para tratar de no Sí. dejar sin responder. Sin Tadeo, embargo, hay una cosita que a nosotros nos gustaría, sí, le estoy poniendo en este minuto en la imagen un código QR que nos gustaría mucho que nos pudieran contestar una pequeña encuestita también nosotros que tenemos ahí, son 3 o 4 preguntas más, a lo mejor quizás algo de interés que le pueda parecer a los clientes que nos puedan aportar con esa encuesta también. Aquí claro que te sí, dejando ahí les pedimos la entonces información. que escaneen el código que están viendo en este momento en pantalla. Mientras tanto, seguimos respondiendo, vamos a tratar de responder la mayoría. Las que no, igual se las voy a enviar a Pedro para que las pueda responder. Muchas Sí, gracias sí. por la alta Ujú. participación. Isaí Pepa nos dice que sí es recomendable poner diferentes tipos de segmentos de diferentes tipos de cable. Ahí lo que dice la NEC es que, por ejemplo, tú puedes reemplazar un cable. Lo que le entiendo es si puede poner cables de tipo plenum, riser y mezclarlos, ¿no? Yo así lo entiendo. Lo que dice la normativa es para que no tengas que comprar 3 tipos de cables distintos, 2 tipos de cables distintos, es que tú puedes reemplazar el cable riser por el plenum. Puedes reemplazar el cable de propósito general por el riser, pero no al revés. O sea, si tú vas a instalar en un edificio comercial donde vas a instalar cable de tipo plenum, no puedes cambiarlo por riser, por ejemplo. No es a la inversa. Bueno, voy a mostrar mejor la tabla antes de... Bueno, mientras tanto, mientras ubicas ahí la Para, tabla, Carlos Busnego, que ahorita nos está haciendo recomendaciones, nos dice que exacto, 20 puntos para Pedro, es la respuesta que esperaba. Hay que tener más conocimiento en la tendencia de los medios guiados versus el precio. Gracias. Nos habla también de que de manera informativa en Latinoamérica la tendencia es alta al uso de chaqueta LSZH, que son basados en 100% sí, cobre. eso es low smoke. Sí, sí, Listo. Entonces, muchas efectivamente. gracias, Sí, Carlos. hay una Ahí. tendencia bastante fuerte. Es lo que explicábamos un poquito, que hay una tendencia bastante fuerte del cable europeo sobre la norma americana. Bueno, acá está lo que les decía yo del reemplazo de los cables plenum. Un plenum puede reemplazar a un riser y un riser puede reemplazar a un de propósito general, pero no a la inversa. O sea, yo no puedo cambiar este cable por el riser y este por acá. Sí a la inversa. ¿Okay? Si voy a instalar el cable plenum en riser o en propósito general, no hay ningún problema. Eso es para que compren un puro producto y no tengan que estar comprando 2 o 3 líneas de producto. Ok. Juan Carlos Tazo nos dice, de acuerdo a tu experiencia, Pedro, instalar cable de 110 volts AC para alimentar una cámara y un UTP para video por el mismo ducto me generaría problemas. Uy, es una buena pregunta. Va a depender de la distancia. Porque hay una caída de tensión bastante fuerte si va a ocupar los 90 los 100 metros. Nosotros tenemos unos cables que son cable UTP más un par 18 para llevar energía, así que yo creo que no va a tener ningún problema en esa instalación. No he tenido la experiencia empírica, pero si se fabrica es porque eso funciona. Perfecto. Nos pregunta Rafael Luz que si es posible obtener la presentación. Te cuento, Rafael, a ti y a todos. Vamos a estarla subiendo a nuestro acceso para socios. Ahorita le voy a pedir a Pedro que me la comparta y la vamos a estar subiendo tanto con la grabación que estamos haciendo en este momento. Bueno, Carlos, que ha estado interviniendo, voy a seguir leyendo, que nos está aportando. Nos dice que para 5G la recomendación es mínima 6A hasta 100 metros y para distancia 30 metros la nueva categoría que es la 8. No sé, Pedro, si tienes ahí, si estás de acuerdo, si tienes ahí algún aporte. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, perfectamente. El 6A, que es la última tecnología que ya está
funcionando perfectamente y bueno, la categoría 8 habla de ello, ¿no? Perfecto. Álvaro Vázquez nos pregunta, ¿qué cable se puede usar para una cámara de vigilancia CCTC a una distancia de 150 metros? Uh, no está dentro de la norma, si es una cámara de CCTV IP, está fuera de norma, porque la norma dice que tú puedes instalarlo hasta 100 metros, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Tú puedes instalar los 120 o 150 metros y la cámara probablemente te funcione, pero está fuera de norma. Ok, ¿Qué se hace en esos casos? Se pone un amplificador hasta los 90 metros o un repetidor y se sigue con la instalación de la cámara hacia el resto del metraje. Si es una cámara analógica, ahí no habría problema. Si la cámara dice que soporta los 120 metros en análogo, se instala nada más. No hay normativa sobre eso. Siendo IP, sí hay normativa. perfecto. Bueno, Carlos que nos ha estado comentando, nos dice que muy bueno el webinar y saludos a Gina. Gina es nuestra compañera gerente comercial. Le mandaré los saludos. Eh, Álvaro Vázquez nos corrige que ahorita le dice CTC y es CCTV, claramente. Jim, que nos había hablado ahorita, que nos dice que espera las respuestas. Bueno, Rocío nos dice que están trabajando. Carlos nos cuenta que NOM, lo que preguntamos ahorita es una norma oficial mexicana, hay que revisarlo entonces. Luis Ángel Barragán nos dice, en Ecuador, Rigotech, compañía cuenta con stock y disponibilidad de cables Honeywell Genesis. Bueno, ahí es más como un comentario que una pregunta. Buenísimo. Mira, ahí tenemos la respuesta a quien nos preguntan. Listo. Con el tema NOMS, nos cuenta Natalie, que es de Residio, que claro que sí, Residio está al tanto del tema NOM. Por favor, contactarlos a infoclar@residio para poder responder cualquier duda respecto al tema de normas. Entonces ahí queda también el correo que nos da Natalie. Lo vuelvo a leer, infoclar, con R al final, @residio.com. Álvaro Vázquez nos dice, tengo un proyecto en manos en el que las distancias de las cámaras van de 40 a 300 metros. ¿Qué cable me recomiendan? Si son cámaras IP, va a tener que poner repetidores porque está fuera de norma. Perfecto, O utilizar fibra óptica, y ahí se pasa a otra tecnología, muy de la a mano otra tecnología distinta que es un poquito más costosa. muy de la mano de la respuesta anterior. Eh, Sí, entonces la señor. recomendación es esa. Héctor Arturo Bonilla nos dice, respondiéndole de los NOMS, solo aplica a equipo que se conecta a corriente eléctrica o de pila, no a conductores. Perfecto, Héctor, muchas gracias. Por el aporte. Bueno, Milton nos manda su correo, ahí va a quedar Milton anotado. Voy a mirar aquí unos cuantos más, voy a tratar de responder los que más pueda. Rafael Bayona nos dice, tengo 3 cables de alta tensión pasando por el mismo canal que el cableado de cámaras, el cual su separación es aproximadamente 30 centímetros. ¿Existe algún cable UTP que me pueda proteger del campo electromagnético generado por los cables de alta tensión? Si es para uso exterior, no, porque no vas a encontrar cables. Muchos fabricantes no fabrican cables apantallados de uso exterior. A lo mejor habrá uno por ahí, alguno de procedencia asiática, posiblemente. Pero hay una normativa respecto también a lo que son la instalación de cables de red con los cables de alimentación eléctrica. No deben estar más allá, no recuerdo cuánto es, pero deben tener una distancia mínima de separación por normativa. Que se fijen lo que dice la TIA para instalaciones de cables de red con respecto a cables eléctricos. Perfecto. Nos siguen contando pues que las NOM son las normas mexicanas. Luis Terán nos dice, excelente webinar, muy educativo, muchas gracias. Gracias a ti, Luis, por conectarte. Rafael también nos agradece. Déjame ver qué más hay por aquí. Luis Ángel Barragán nos dice, ¿hay alguna norma en FPA que especifique si se puede colocar cable antiflama en conjunto con cable de datos? Antiflama conjunto con cable de datos. Sí, bueno, el cable de datos que debiera utilizar es Plenum. De la misma característica que tiene el cable de incendio. Sí, existe eso, los cables Plenum para datos. Perfecto. Bueno,
para finalizar, Carlos, que ha estado súper pendiente aquí del asunto, nos habla de UL, nos habla de varias cosas. Creo que ya por tiempo llegamos hasta aquí. Pedro, de todas maneras, lo que te cuento, te voy a pasar Sí, pues todas estas preguntas para que puedas entablar un contacto ya directo con ahí gusto. desde Residio. Sí, Quiero sí. agradecerle a Pedro, por supuesto, por su excelente presentación y a todos ustedes que están asistiendo a los webinar ALAS. Recuerden escanear en este momento el código QR que están viendo en pantalla, que nuestros amigos de Residio puedan generar ahí la encuesta. Finalmente, para finalizar, les quiero contar que estamos en este momento en Alas, por supuesto, sumándonos a toda la preocupación que no es ajena en este momento para nadie del coronavirus. Estamos revisando todo el tema de nuestros eventos en marzo y abril inicialmente. Teníamos algo en Medellín, teníamos algo en Panamá, vamos a reprogramar. Lo mismo con nuestros cursos, para que sepan, pero queremos de todas maneras seguir en contacto con ustedes, entonces queremos armar una serie de webinars. Les vamos a pedir que estén muy pendientes porque de todas maneras, de manera digital, si nos va a tocar encerrarnos un poco, de manera digital podemos seguir aportando información y generando relaciones y demás. Entonces, para que queden muy pendientes de esto, Pedro, de nuevo, muchas gracias por tu intervención. Sí, yo estoy muy agradecido. Generamos lo que precisamente queremos, entregar la información adecuada. Yo te agradezco el espacio, le agradezco a todos la asistencia y la participación. Eso es muy grato y nos estamos viendo prontamente, ojalá, en otro webinar. Muchas gracias, Tadeo. Claro que sí, Pedro, muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias a Natalie que estuvo en todo el tema de la gestión de este webinar y gracias a todos nuestros asistentes. Nos vemos en una próxima ocasión.